Hola, buenas tardes a todas. Les estoy grabando este video porque el día de hoy no pude conectarme, pero aproveché el fin de semana para hacer la grabación de la continuación de esta pintura que estamos haciendo. Recuerden que estamos haciendo una imagen, una interpretación a partir de una pintura de mandarinas de Pedro Diego Alvarado. Entonces, quedamos en trabajarla a partir de capas. Empezamos con este color que ustedes recuerdan, que era una mezcla de rojo con café, nos da un color muy oscuro. Este color puede quedar más oscuro o pudo quedar más oscuro o más claro. Esto al final nos va a dar un resultado en general, lo que va a interpretarse o a verse en una atmósfera, en una temperatura en general, en un filtro en general. En este caso yo no usé un fondo muy oscuro, pero pienso que sí puedo oscurecerlo un poquito después, especialmente para que resalten estas mandarinas y estas hojas que son las más claras. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con las mandarinas que puse en primer plano. Recuerden, empezamos con esta zona del fondo, después con carboncillo o pastel empezamos a marcar las mandarinas que quedan ocultas, que quedan en la parte de atrás, y por último, con el mismo carboncillo o pastel, marcamos estas de primer plano, que nos marcan una especie de lectura ahí triangular o en diagonales. Y al final las hojas, que estas las vamos a trabajar con un poco de color verde claro, va a ser una mezcla de verde con amarillo y blanco. El siguiente paso es trabajar con esto. Como recuerdan, en el principio del cuadro empezamos con el color oscuro. En este caso, en estas mandarinas, estamos comenzando con el tono intermedio. Ahora lo que sigue es poner el tono oscuro y después vamos a ir con los acentos de luz más claros. A diferencia de otras técnicas como en la acuarela, estamos empezando con los oscuros y los medios. En la acuarela recuerden que se empieza desde el claro, con el blanco puro, y poco a poco, gradualmente, se tiene que ir oscureciendo hasta llegar a los tonos más oscuros y más intensos. Para este paso voy a utilizar entonces una mezcla de negro con un poco de rojo, aunque también funciona negro con un poco de color naranja. Pueden utilizar color vermellón, que les había comentado ya en algún momento, para hacer ese tono. Entonces voy a comenzar con la mezcla de color. Aquí tengo un poco de vermellón y con la espátula voy a agregarle un poco de color negro. La cantidad es aproximadamente un 30% de negro, 70% de vermellón o de naranja o de rojo. Y hay que ver la mezcla primero. Si le falta negro, le vamos a ir agregando poco a poco. Para mí sí le falta negro, entonces le voy a agregar más. Más o menos será entonces una mezcla de 50-50. Y me está dando un color muy similar al que utilicé en el fondo, en el principio. Tengo ya el color listo y ahora voy a utilizar un pincel redondo para dar esas sombras. Pueden utilizarlo con pincel seco o con pintura muy diluida. Yo en este caso voy a utilizar un poco de pincel seco. Recuerden, la preparación del pincel seco es llenar, secar y descargar. Volvemos a llenar, descargamos y una tercera vez para que quede el pincel bien impregnado, pero con una cantidad mínima, hasta que hagamos la prueba y se va a ver cómo pinta en seco. Entonces con esto ya saben que no corremos riesgos de equivocaciones tan graves, ¿no? Pongo aquí un poco este espacio que es la parte inferior, tiene una especie de orificio y empiezo a hacer este movimiento, modelando. Se debe ver manchado, pero esa mancha debe quedar bastante uniforme, debe quedar difuminada. En algunas partes, como pueden ver ustedes en el modelo original, van a encontrarse algunas zonas más oscuras. En esas zonas más oscuras se puede saturar con más pintura o pueden agregar una mezcla distinta con más negro todavía.
Esto les va a permitir al final un resultado más detallado con relación al color. Este pincel, al mismo tiempo de manchar, está limpiando el área de gis. Como el gis es un material muy inestable, algo que si pasamos algo que lo roce, es muy fácil de eliminar. Entonces yo sigo haciendo esto. Hacia acá. Le voy a agregar un poquito más de negro a una mezcla aquí que tengo, la misma mezcla. Lo voy poniendo por ahí. Tengan mucho cuidado con el negro, ya saben que este color siempre, si lo aplican en exceso, puede verse muy agresivo. La mandarina se va a ver muy oscura, pero es parte del proceso de pintura. Después, con los tonos siguientes, vamos a dar más claridad y vamos a dar más el efecto de iluminación original. El siguiente color va a ser el tono naranja. Este proceso tenemos que repetirlo en todas las mandarinas que vayan en primer plano. En algunos casos, como en esta mandarina, podemos encontrarnos, y en esta mandarina también, que hay hojas o ramas que pasan encima de ellas o casi encima de ellas. Por lo tanto, las mismas ramas van a proyectar algunas sombras importantes aquí. Voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo voy a interpretar esta parte. En esta mandarina voy a trabajar con mi mezcla de vermellón con negro para poner esas sombras en seco. ¿Vale? Una sombra intensa aquí abajo y vamos descargando el pincel. Se tiene que ir difuminando poco a poco. Y esta puede proyectar una sombra justo abajo. O sea, como que se repite la misma forma, pero un poco difusa. Aquí. Esta proyección de sombra debe ser muy ligera, tengan mucho cuidado ahí también. Debe ser una proyección muy ligera. La sombra también nos va a ayudar a definir bien la separación entre segundo plano y primer plano. Recuerden que los trazos de pastel y de carboncillo, si es que les quedaron y les estorban mucho, pueden retirarlos con una goma o con un trapo húmedo para que se vaya limpiando su pintura. Entonces vean cómo sí se nota bastante bien aquí la proyección de la sombra. Me está quedando un pequeño filo aquí en claro. Con mucho cuidado voy a pintar esa zona con el pincel ya casi descargado para que se vea un sombreado pues más natural, ¿no? Me refiero a este espacio. Bien. Ahora cambiamos hacia esta mandarina que tenemos acá. Hacia esta zona. Al mismo tiempo de dar sombra, este color lo que acentúa es un poco la textura de la piel de la mandarina. La piel de la mandarina es un poquito rugosa, o sea, es lisa, si la tocamos es lisa, pero dentro de esa textura lisa se sienten como una especie de pequeños hoyitos, de pequeños poros. Entonces, al momento de trabajar con pincel seco, esos poros se pueden ir acentuando precisamente por el mismo efecto del pincel seco. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a continuar con el tono naranja puro. En este caso yo voy a utilizar vermellón puro, ¿sale? Es un naranja muy intenso que tiene una tendencia más hacia el rojo. Si quisiéramos mezclarlo con colores, mezclaríamos aproximadamente un 70% de rojo
y un 30% de amarillo, si es que no tienen el vermellón, pero pueden utilizar un naranja que esté muy brillante. El punto es que no sea un naranja que tenga blanco. Hay muchos naranjas que venden que, por ejemplo, lo podemos encontrar como naranja claro. Ese color naranja claro no nos va a funcionar porque es muy pálido. Entonces sí tendríamos que preparar un color que sea más puro, que no tenga blanco. Así que la siguiente fase va a ser con un pincel. Voy a utilizar un pincel un poquito más grande, de mis pinceles que tengo ya abiertos, despeinados, porque son los que utilizo para pincel seco. Entonces hago lo mismo, ¿no? Voy llenando aquí. Este color, al estar concentrado, pues va a pintar de inmediato. Voy preparando mi pincel seco. Y una vez que lo tengo, me voy a mi modelo para ver dónde es la parte, cuáles son las partes que quiero o que tengo que destacar. Hacia acá. Entonces voy a seguir hacia acá suavemente. Es como aplicar maquillaje. Ustedes, si saben de maquillaje, se aplica el rubor con una brocha muy suave y es ligeramente con movimientos como en círculo para dar una coloración más natural y menos agresiva. Voy dejando este espacio, si ustedes se dan cuenta, sin color tan naranja, porque ahí es donde voy a trabajar con tonos más amarillentos. Ahora me voy a pasar hacia esta zona, que es la naranja que va más luminosa, y sigo haciendo. El pincel, ya saben, se abre. Las cerdas como que las aprieto bastante y el pincel va descargando la pintura. Aquí, por ejemplo, se me fue demasiada pintura. ¿Qué pueden hacer en este caso? Tomen una brocha o un pincel limpio, o un trapo limpio, y comiencen a extender y a borrar. Este pincel lo que va a hacer es extender y borrar al mismo tiempo, ¿no? Retirar también pintura, el exceso. Si pintan con el naranja sobre el café, no hay problema, siempre y cuando sea en seco. Esto va a provocar una fusión de colores, una fusión muy suave y muy delicada de colores. El problema, como siempre, es ponerle la pintura en plasta o tapar muy fuerte lo que ya habíamos hecho, ¿no? En lugar de complementarlo, es taparlo y eso no nos va a funcionar de mucho. Una vez que tengo este vermellón, quiero acentuar con más rojo. El rojo le va a dar una coloración súper intensa que va a permitir todavía destacarlas más del fondo. Si ustedes consideran que las mandarinas que van en segundo plano se verían bien a lo mejor destacándolas, háganlo sin mayor problema, ¿sale? Nada más, el punto es que sí se vean en capas, no vayan a abusar, ¿no?, de esta coloración naranja en todo, porque si no, pues se pierde ese efecto de profundidad. Bien, ahora voy con el color rojo. Este rojo lo voy a poner aquí en la paleta. Y lo mismo, preparamos el pincel en seco. Hay una diferencia muy ligerita entre el vermellón y el rojo que estoy utilizando, que este es de Polytech, es un rojo toluidina. Si ustedes, a diferencia de mí, tienen un rojo distinto, a lo mejor un rojo carmín o un rojo, podrían tener ustedes un magenta, lo que tienen que hacer es agregarle un poco de amarillo a esos tonos para que logren un color más similar a esto. Amarillo medio es muy importante que le agreguen amarillo medio. Le pueden agregar amarillo ocre y va a quedar un color precioso, pero va a ser un poco más apagado. Entonces ahí yo creo que ya es una cuestión más personal, ¿no?, de la elección de los tonos. Vamos a trabajar con esta mandarina que tenemos en primer plano. ¿Ok? Y suavemente, en seco,
Voy a pasar el pincel únicamente en ciertas zonas que quiero destacar, especialmente las curvas de las orillas. Inmediatamente después de las sombras de lo más oscuro. Entonces eso le da una coloración muy padre. Ya tengo esta. Cambiamos hacia acá. Bueno, entonces ya tengo estas tres mandarinas. Si se dan cuenta, cada una tiene un carácter distinto. Esta es más oscura en general. Esta tiene también una sombra proyectada de la hoja, pero esta no, esta la dejé un poquito más descubierta. Entonces, así es como quiero trabajarlas yo. Ustedes pueden decidir cómo hacer esa iluminación de sus mandarinas. Si se quieren basar un poco más en la imagen original, pueden hacerlo sin problema, ¿no? De hecho, yo se los recomendaría si es que tienen dudas de cómo solucionar esas partes. Así que ahora vamos con el siguiente paso, que es agregar amarillo. El amarillo también lo voy a agregar en seco. Es un amarillo muy puro, es el amarillo medio que nos funciona como amarillo primario. Y puedo utilizar este mismo pincel, el pincel que se manchó con naranja o con vermellón y rojo. Lo limpio un poco, pero voy a usarlo para el amarillo. No hay problema si se llega a mezclar. De hecho, está bien si se llega a mezclar. Está bien si lo aplicamos en puro. Simplemente nos va a dar un color más amarillento con tendencia hacia el naranja o un amarillo muy puro, ¿no? Sin contaminar. Así que cualquiera de las dos les funciona. Vamos a tomar entonces este amarillo. Lo voy preparando aquí, mi pincel. Y lo voy a aplicar en seco en esta mandarina. Voy a consultar rapidísimo el modelo. Este modelo se los envié ya por WhatsApp. Y si no, está al principio del video también, recuerden. Esto de aquí que no me pintó en seco quiere decir que mi pincel tiene humedad. Entonces lo que puedo hacer aquí en este caso es tomar el trapo, secarlo. No se ve mal, de hecho, pero yo no quiero que quede con humedad. Entonces lo que hago es secar. Como lo enjuagué, quedó un poquito de agua dentro del pincel, entonces por eso me diluyó la pintura. Nuevamente preparo mi pincel y comienzo ahora sí a trabajar en seco. Respetemos esta sombra proyectada, apenas se logra ver. Entonces yo quiero conservarla, por lo tanto no voy a pintar con el amarillo ahí encima, sino nada más alrededor, difuso. Incluso ya se nota más esa sombra. Continúo hacia atrás. Si manchan encima de los tallos no pasa nada porque esos todavía no los hemos trabajado, entonces encima podemos tapar todos los trazos y manchas que no necesitemos. El movimiento que hago es en círculo, pero al mismo tiempo como que hago esto. Entonces difumina, pero al mismo tiempo da textura. Practíquenlo en una hoja aparte o en una tela aparte o en un cartón para que ustedes tengan más seguridad al momento de pintar directamente en su lienzo. Si en algún punto de su cuadro ustedes necesitan recuperar rojos, naranjas, vermellón, lo que ustedes quieran, háganlo sin problema, ni lo duden, ¿vale? Ya nada más recuerden la manera en la que lo aplicaron, qué tanta cantidad de pintura fue la que le pusieron.
Yo en este caso voy a recuperar un poquito de vermellón. Aquí. Muy suave. Vamos con la tercera mandarina. Bueno, primero veamos cómo van estas, ¿no? Y yo creo que el avance pues ya se nota ahí bastante. Entonces nos falta luz en esta de acá arriba y en esta de acá abajo. Para terminar con la iluminación de las mandarinas vamos a trabajar con un poco de blanco. Yo lo tengo en presentación de tubo. Ese blanco no va a ser puro, va a ser mezclado con un poco de amarillo. Para no ser tan agresivos con esa iluminación. Ya después si vemos que le falta más claridad, le agregamos más blanco. Pero igual que con el negro, hay que tratar de ser un poquito limitados con el blanco puro. Esos acentos de luz van a ir solo en ciertas partes. En las partes más luminosas, ustedes váyanlo viendo. Aquí voy con la mezcla, precisamente. Este es el tono que estoy utilizando. Le voy a agregar un poco más de blanco hasta lograr un tono que me permita más claridad. Es un amarillo muy luminoso. Ustedes lo pueden conseguir incluso ya en bote así directo. Lo pueden conseguir como amarillo claro precisamente, que es una mezcla de amarillo con blanco. Y en seco también, o medio húmedo pero con poca cantidad, vamos a irlo agregando en las zonas más luminosas del cuadro. En primer lugar vamos acá, comenzando en este punto que es el más luminoso, y de ahí me voy a ir haciendo hacia las orillas. Voy a irlo extendiendo poco a poco. El mismo efecto, como golpeado, medio girado también, para lograr acentuar la textura de la mandarina. Se puede ver un reflejo ligero de luz también por aquí, por acá, hacia acá también. Y vamos a continuar con esta mandarina. Voy a preparar un poquito más de color, ahora con más blanco, y le voy a poner un ligero brillo ahí. Con eso es suficiente. Nos pasamos hacia acá abajo, encontramos la parte donde va más brillante y también un trazo ahí, ¿no? Medio indefinido, pero que vaya de acuerdo a la forma esférica o semiesférica de la mandarina. Lo mismo hacia acá, un pequeño reflejo hacia acá le puede funcionar muy bien. Y nos cambiamos hacia esta zona, donde pondré también un poquito de luz más difusa, no tan dura esa luz. Y luego nos vamos hacia esta zona, donde le voy a poner un pequeño acento de luz aquí en la orilla, que de todos modos si enmarco este cuadro, el marco va a ocupar aproximadamente 5 milímetros en cada uno de los lados. Por lo tanto, sí conviene que lo detallen, pero no pongan detalles muy importantes justo en las orillas, no es tan necesario. Ahora vamos a comenzar con los verdes. Los verdes van a ser un poquito más sencillos porque no le vamos a poner tanto color. Vamos a hacer nada más dos variaciones, una de verde con negro y otra de verde con blanco. Podemos ver aquí que me falta acento de iluminación en esta parte de acá. Entonces preparo mi color amarillo y le voy dando un poquito ahí de textura y de luz.
de la misma manera que lo hice en las otras. No quiero que resalte mucho, por lo tanto la voy a dejar así. Un poquito más de brillo hacia esta zona. Y con un tantito más de blanco. Y listo. Vamos a dejar estas mandarinas así. Lo mismo que les dije hace rato, si es que se grabó en el video porque se me perdió una parte de la grabación. Si requieren un retoque de naranjas, de cafés o de lo que ustedes consideren, háganlo sin dudarlo, en donde ustedes lo consideren. Muy bien, ahora ya tenemos esto listo. Comenzaremos con el verde oscuro. Voy a utilizar un verde, yo tengo un verde esmeralda. Este verde esmeralda lo voy a mezclar en primer lugar con negro para dar las sombras de las hojas, para darles profundidad, para darles volumen, y después vamos a hacer la mezcla de verde con blanco para dar los acentos de luz. El verde con blanco puede también complementarlo con un poco de negro y les va a quedar muy bien el tono. Les va a quedar un color más, pues un poquito más brillante, un amarillo, un verde más brillante precisamente. Así que voy a hacer mi mezcla con... la sugerencia es que lo hagan con espátula, y si lo hacen con pincel, nada más que sean muy cuidadosos ahí de no llenar todo el pincel de pintura, ¿no? Tenemos esto acá y comienzo a hacer la mezcla. Este verde me funciona perfectamente. Ok, lo voy a secar también, primero con mi trapo para quitarle el exceso de pintura porque sí le quedó mucha, y luego lo voy a preparar como pincel seco. Ya saben la preparación. Estoy utilizando un pincel duro, un pincel de cerdas blancas, pero plano. También les puede funcionar un pincel redondo si es que tienen un pincel redondo. Es muy importante que ustedes vayan probando el que mejor les acomode, ¿no? Entonces voy a marcar esta zona. Yo quiero que esta hoja quede así, como en una especie de cazuela, con una profundidad aquí en el centro. Entonces voy oscureciendo hacia el centro suavemente. El pincel seco no nos permite manchar de manera muy fuerte. Entonces justamente eso es lo que yo quiero, ¿no? En los tallos tengan mucho cuidado, no es oscurecer todo el tallo. Si necesitan cambiar el pincel, como yo, cambien el pincel hacia uno que esté más fino y oscurezcan el tallo en las zonas donde lo requieran nada más. No es oscurecerlo todo, como les comentaba. Al inicio del tallo puedo oscurecerlo y voy marcando ciertas sombras hacia acá. Fíjense cómo al poner esta sombra en el tallo ya se nota con más consistencia esta sombra proyectada de acá, ¿no? Con más relación. Recuerden alejarse constantemente de su cuadro para que puedan ver la totalidad cada 10, 15 minutos aproximadamente de trabajo, para que logren ver, ¿no? Dónde se pasaron, dónde les falta, y puedan comprender muy bien cómo es el avance que están teniendo.
Ya quedaron las hojas en la luz, en la sombra, en sus sombras. Ahora lo que voy a hacer es preparar el mismo verde que utilicé al principio, que es nuevamente verde esmeralda, les comentaba, y lo voy a mezclar con blanco. Primero un poco de blanco y después le vamos a ir agregando más hasta lograr el color deseado. Vamos a comenzar con este verde, es un verde pálido, pero no tanto. Después le vamos a agregar otro más claro. Y aquí sí lo voy a aplicar en seco porque este se va a ver fuertísimo ahí. Precisamente porque tengo muchos rojos. Entonces al momento de ponerle rojos, perdón, verdes sobre rojos o al lado de los rojos, se va a ver un contraste bastante grande. Entonces vamos a comenzar con algunos toques ligeros a lo largo del tallo. Vamos hacia acá, sombreando este lado de la hoja en general, y después con un pincel pequeñito pueden ustedes marcar las pequeñas venas que se ven de las hojas. Voy a utilizar el mismo pincel para hacerlas. Son líneas, unas líneas finísimas, muy muy finitas. Y no se tiene que ver como un cepillo, o sea, las venas no se tienen que ver como un cepillo, son apenas unas cuantas líneas que se logran ver. También esta zona central. Con eso puede ser suficiente. En el caso de los tallos, si ustedes ven su modelo, van a encontrar con que hay también algunos tonos cafés, un poco de café con blanco, entonces pueden agregarle también. Los tallos no son verdes por completo. Vamos a hacer esta orilla de la hoja. Hay un trazo también medio seco. Le marco un poquito ciertas venitas que parten de la mitad de la hoja hacia el lado superior y de la mitad hacia el lado inferior. Bueno, en este caso, pues las mandarinas pueden quedar así. Voy a hacer una mezcla ahí de negro con tantito blanco. Me va a funcionar para los tallos. Me da un color ahí medio gris, medio seco. ¿Vale? Este me puede funcionar para las zonas que les comentaba, que son estas. No es en las hojas, esto es en los tallos nada más. Bueno, aquí ya se ve un avance muchísimo mayor en el cuadro. Si ustedes piensan que le pueden dar alguna veladura, a lo mejor en amarillo o en naranja, se la pueden dar para hacer todavía más cálida esa temperatura, para integrar probablemente alguno de los verdes hacia el fondo, háganlo. Yo, por ejemplo, lo que haría en este caso que estoy viendo las hojas, las veo un poquito separadas de todo. ¿Cómo puedo integrarlas? Puedo utilizar un poco de naranja o de vermellón o de amarillo para integrar estos verdes hacia el fondo y entonces así
dar una unión mucho mayor en todo el cuadro. O también puedo dar una veladura en general. Tomen en cuenta nada más que la veladura pues sí les va a cambiar todo, va a afectar todo. En este caso con pincel seco, solo en las sombras voy a comenzar a darle unos pequeños acentos en las hojas y esto va a permitir una muy buena unión de tonos. Bueno, como pueden ver el cuadro quedó ya así. Esto se puede detallar mucho más, se puede dar incluso oscurecimiento a ciertas partes del fondo, una veladura más oscura a algunas de las mandarinas del fondo también para mandarlas más hacia lo profundo y probablemente algunos acentos de luz si quieren más contraste todavía. Pero bueno, yo creo que para la sesión de hoy es bastante trabajo, les puede llevar no sé, unas 2 o 3 horas aproximadamente. Si necesitan más tiempo, ustedes dedíquenle lo que sea necesario y me escriben y me mandan sus avances. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todas.